La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, todavía dentro del tema El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, continuarán abordando las revelaciones acerca del Señor Jesús en el tabernáculo. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac continuará enseñando una alabanza, Ven para el medio, ahora con la flauta dulce. Y en la clase de los intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Canal hablará sobre el tema Jesús es la puerta. Pero antes, vamos a conocer un Manaim más del Brasil, esta vez el Manaim de Curitiba, en Paraná. El Manaim de Curitiba está situado en un área urbana en la capital. Se divide con el municipio de Linhares, un espacio adquirido en 2 etapas, el primero en el año 2002 y complementando el 2006. Ahora el Manaim de Curitiba tiene un total de 6.500 metros cuadrados y el espacio construido es aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A pesar de estar en área urbana, el Manaim de Curitiba tiene un gran espacio con jardines y paisajismo que permite reunión hasta 1.800 personas en eventos especiales. Y puede vivir momentos de profunda comunión con Dios. Después de las hermosas imágenes del Manaim de Curitiba, grabadas antes de la pandemia, participe el segmento Lecciones del Manaim.
Un abrazo fraternal a las iglesias del estado de Paraná. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es una satisfacción contar con su audiencia. El Señor tiene una bendición reservada para tu corazón y para tu familia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y experiencias sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrás enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. Participe. Envíe su experiencia, su sugerencia, su pregunta. Citaremos algunos mensajes que recibimos esta última semana. Tenemos el mensaje de Flavio Alves Félix, de Cariacica Espíritu Santo, que dice: «Qué enseñanza maravillosa sobre el tabernáculo y Jesús en el Antiguo Testamento. Qué riqueza esta obra nos trae al respecto de la Trinidad». De Tapoá, del estado de Santa Catarina, escribe Haroldo: «Cuando acepté a Jesús como mi Salvador, uno de los temas aprendidos en el Manaim fue sobre el tabernáculo. Y hoy estoy participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Hablando sobre el tabernáculo es un renuevo para la vida espiritual». También el pastor Cleriston, en Marañón, en la ciudad de Imperatriz, observó: «En el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año, en el día de la expiación. Hoy», él aumenta, «nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno, el Señor Jesús, y podemos ir hasta Él todos los días». Contribución valiosa, entregando una revelación. Una bendición. Samuel Maya de Ipachinga, estado de Minas Gerais, escribió: «Las tipologías son muchas, y podemos decir que el Espíritu Santo estableció en nuestras vidas como tabernáculo y templo, pues no somos de este mundo». Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética entre figuras, personajes del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy daremos continuidad a un tema sobre el tabernáculo, destacando algunas de sus características históricas y proféticas. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Éxodo 25, 8 y 9. Dice así: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». Entonces el santuario era el tabernáculo. Revelado por Dios. Revelado por Dios. Establecido y todo revelado por Dios. Exactamente. Gloria al Señor. El tabernáculo, como vemos aquí, fue establecido por Dios y como lugar para que la gloria de Dios habitase. Desde la salida de Israel de Egipto hasta la tierra de Canaán, y después de pasar el río Jordán hasta la construcción de su templo. El tabernáculo fue usado, nosotros vemos, a lo largo del primer libro de la Biblia, en Génesis, que el Señor había caminado con su pueblo. Adán y Eva, Enoc, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El Señor había caminado con ellos, pero ahora, a partir de la salida del pueblo de Israel
de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, ahora Dios quería habitar con su pueblo. No solo caminar, No, más. ahora quería habitar. Quería habitar. Y vamos a recordar en el mapa la jornada de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Aquí, Canaán, Salieron de Egipto. Descendieron el pasaje glorioso. El mar rojo se abrió. pasaron en seco. Pasaron al otro lado. Israel iba cantando Jehová es el Señor. Después en esta jornada, 40 años por el desierto hasta llegar a Jericó, a la frontera de Canaán. Toda esta jornada, Dios mostró para este pueblo que era un Dios proveedor. No faltó nada. En el desierto tenían alimento, tenían agua, todo dado por milagro de Dios. Volviendo al tabernáculo, en todo el tabernáculo había un propósito profético. ¿Cuál es el propósito profético? Representar al Señor Jesús en todo el material usado en el tabernáculo, en todos los utensilios, en la forma, en el desenvolvimiento. Vemos ahora una figura que vamos a mostrar, ilustrativa del tabernáculo, que está aquí. Las cortinas, la puerta, la parte interior, el altar del holocausto. La puerta de entrada, que había una cortina con muchos colores, como dice la Biblia. Y vamos a hablar de eso. Y era una puerta muy amplia, hablando un aspecto profético. Entonces aquí comenzaban a entrar. Este era el camino hacia la gloria de Dios. Y que para llegar a la gloria de Dios eran necesarios diversos actos, todos revelados por el Señor. Una preparación. Y todos proféticos. Todos proféticos. Glorias al nombre del Señor. En verdad, Sergio, desde el cerco de lino que está allí hasta las columnas, los demás materiales, nosotros veremos la presentación profética al respecto del Señor Jesús como Salvador, como juez, como profeta y aquel que es el único y digno de recibir adoración. Es verdad, y es por esto que cada revelación, observe, cada revelación que el Espíritu Santo nos presenta, mostrando estos aspectos proféticos, gloriosos del Señor Jesús, pero nosotros más nos amamos la salvación, más amamos la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Al ordenar la construcción del tabernáculo, Dios orientó a Israel en cuanto también su localización alrededor del tabernáculo, de tal forma que ninguna de las 12 tribus de Israel estaría apartada, sino estarían en corta distancia. Se mantendrían todos posicionados como Dios había revelado, como muestra la ilustración. Entonces está aquí el tabernáculo, mostrando sin la cortina de la tienda los utensilios y la posición de todas las tribus. Al norte, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y es interesante, Daniel y todos, que las tribus estaban en estas posiciones, pero no eran de cualquier forma. Ellos no se quedaban ahí de cualquier forma. Ellas estaban atentas al toque de las trompetas, que este toque era hecho por los levitas, que orientaría a las tribus, sea para caminar o para que se queden ahí, en el lugar. Cada toque de las trompetas, cada tipo de toque, llevaba una orientación a las tribus. Queda evidente, Sergio, que en el centro del campamento de Israel estaba el tabernáculo. Y Jesús es nuestro tabernáculo.
El centro de todo en la vida de Israel dependía del tabernáculo, porque solo se movían o paraban a medida que la nube se paraba o se movía. Ellos caminaban porque era voluntad de Dios, y si no era voluntad de Dios no podían salir de esta. Era todo revelado. Todo era de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, eso no cambió. Nosotros estamos viendo que Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, que es en el Nuevo Testamento. La salvación establecida. O sea, toda profecía del tabernáculo muestra hoy al Señor Jesús revelado y conduciendo a ¿quién? No a un pueblo en aquella jornada en el desierto, pero a una iglesia fiel. Hacia la tierra prometida, que es la Canaán celestial. Israel tenía que observar toda una organización detallada y revelada por Dios. En esto veremos, ya estamos viendo el aspecto profético sobre el Señor Jesús y la iglesia fiel. Comenzaremos a ver los detalles del tabernáculo por la parte exterior, de afuera, donde la multitud, la población de Israel se encontraba y caminaba hacia dentro de este cerco de lino fino, hacia el centro que era el patio o el atrio exterior. Vamos a ver, a partir de lo que está descrito en el capítulo 25 del libro de Éxodo, algunos de los materiales que Dios reveló para ser usados en el tabernáculo y sus aspectos proféticos, recordando que Dios providenció todo para que el pueblo pudiese construir el tabernáculo. Sergio, ¿tú nos podrías hablar de los materiales usados del lado de fuera del tabernáculo? Sí, vamos a comenzar hablando y mostrando también algunas ilustraciones. En Éxodo capítulo 25, versículo 9, hay un relato de que el atrio era la parte aquí, la parte exterior. Este atrio fue cercado por cortinas de lino fino torcido. Aquí están las cortinas, cercando todo el atrio. Las cortinas que eran sostenidas por columnas. Más adelante vamos a hablar un poco de cada material, pero vamos a comenzar ahora haciendo referencia al lino torcido, que habla de la santidad. Y el Señor Jesús es 3 veces santo. Santo, 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 conforme está registrado por el profeta Isaías. Profetizado. Aquí, ya hablando del Señor Jesús. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Glorias a Dios. Entonces, Jehová de los ejércitos está profetizando al respecto del Señor Jesús. Al respecto del Señor Jesús. Y las cortinas, volviendo ahora a las cortinas de lino. Naturalmente, que para preparar todo aquello era mucho trabajo. Era un esfuerzo. Todo tenía un orden revelado. Había una tribu solo para el servicio, que eran los levitas. Los levitas. Entonces, no era de cualquier forma. Y ahí, Daniel, nosotros vemos una profecía más. De la misma forma que el pueblo de Israel, aquella tribu específica, tenía que trabajar con un lino torcido, un lino doblado. La iglesia fiel, la iglesia del Señor Jesús, se manifiesta esta iglesia santa, obediente, dedicada, sirviendo al Señor de todo su corazón, manifestando que este testimonio que siempre apunta a la enseñanza que está en la palabra, en la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera, jornada. entonces. Es una jornada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Sergio, aquel lino torcido, como tú ya dijiste, era un paralelo, una comparación profética, apuntando a la santidad del Señor Jesús. Y con la santidad y obediencia, que serían marcas de la iglesia fiel, características. Justamente. Hasta porque, perciban, si la iglesia del Señor Jesús se dedica, está ocupada en coser este lino en un profeta espiritual, esta iglesia es pura. Está debajo de la acción del gobierno del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice que sin santificación, nadie verá al Señor. Ahora, Sergio, debemos observar que la iglesia fiel, apuntada en esta gran construcción profética, En el tabernáculo. Y en verdad es una obra de Dios, del Espíritu Santo, no de hombre. Y muestra proféticamente que la obra que Dios trae hoy es la misma, de un cuerpo que se une en la orientación de la cabeza, que es el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Aquella cortina, o simplemente las cortinas, cercaban todo el atrio exterior, y en la entrada era colocado una cortina especial. Podemos ver que aquí en esta parte es una puerta, ¿no? Es la puerta del atrio. Es una gran cortina. Exactamente. Esta cortina era sustentada por, dice la Biblia, por columnas de madera con sus bases de bronce y detalles de plata, como está aquí en la figura también, ilustrativa. Es la base de bronce, la columna de madera, la parte superior de plata y estas argollas, estos anillos de plata. Exactamente. La base de bronce, queridos, fueron reveladas por Dios para no sufrir la polución por el contacto de las arenas del desierto. Pero no es. Parece simple, pero no es. ¿Trayendo qué? Mostrando una comparación, una semejanza profética de la representación de qué? De la justicia de Dios, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados por la fe, tengamos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Toda la cortina del patio exterior, del atrio exterior, fue construida sobre esta base. El contacto con el piso, es decir, las arenas del desierto, que proféticamente hablan del mundo, sí, que está corrompido por medio del hombre, exigían un material resistente. No podía ser cualquier cosa. Por eso el Señor reveló aquella base de bronce, que habla de la justicia de Dios. Amén. Solo el Señor puede ofrecer esto, mostrar esto. Las partes de arriba, las argollas, tenían que ser de plata, y ver cómo la cobertura, mostrando la obra perfecta, hecha de plata, que habla de nuestra redención, ya que el Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, como dice la Biblia. Redención, que habla del precio que Jesús pagó por nosotros. Ahora, vean, Daniel y todos los que nos están viendo, que aquellas cortinas eran colgadas en estos corchetes de plata, argollas de plata, porque apuntaban proféticamente. ¿Para qué?
para aquel que vino de arriba, de encima de la gloria. Señor. Que es el Señor Jesús. Aquel que vino de arriba y nos trajo la redención. Nos trajo la salvación. De la misma forma que la cruz del Calvario, donde Jesús fue crucificado. Porque de la cruz de arriba De lo descendió alto su sangre. hacia abajo. La sangre de la redención. La sangre poderosa del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos entonces a resumir, amados, lo que ya vimos hasta ahora. Este cuadro va a entrar ahora. Las cortinas de lino, como ya hablamos, cercaban todo el tabernáculo. Es una cerca del tabernáculo. Proféticamente hablando, apuntando de la santificación. Amén. Y las bases de bronce, que hablan de la justicia de Dios. Servía para sustentar las columnas. No era la madera la que tenía contacto, era el bronce. Era el bronce. La cobertura, la parte de arriba, y las argollas también de plata, apuntando a la redención. Gloria a Jesús. A la redención que vino de arriba, vino de lo alto, a través del Señor Jesús. Gloria a Dios. ¡Cuánta riqueza! Los materiales usados en el tabernáculo, Sergio, eran materiales nobles. Sí. Era una construcción que tenía una belleza, pero la mayor belleza es lo profético. Es aquello que está detrás de la arquitectura, del diseño, de aquello que puede hasta resaltar a los ojos, hasta con curiosidad, pero lo más notable es lo profético. Que apuntaban a un gran proyecto de Dios, al proyecto de la salvación A través del Señor Jesús. a través del Señor Jesús. Y la sangre que Él derramó. Nosotros vamos a participar ahora de un loor. Este loor habla sobre la oración. ¿Tú ya experimentaste orar? ¿Tienes experiencia con la oración? Te quiero hacer una invitación en este momento. En cuanto tú escuches este loor, ora al Señor. No con parábolas bonitas. Dios no está preocupado con discurso. Porque Dios va a mirar, porque Él mira la sinceridad de tu corazón. Todo lo que tú ores, como dice la Biblia, pida en nombre de Jesús. Suba minha oração perante a tua face como incenso. Seja o levantar de minhas mãos como sacrifício da tarde. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Não me deixes caminhar sem ter tua presença, ó Senhor meu Deus. Se contigo irá minha presença para te fazer descansar. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. El creyente en Jesús es un tabernáculo. El tabernáculo donde Dios quiere habitar, hacer morada. En la vida de obediencia de un siervo de Dios, el siervo de Dios testimonia al mundo a través de la cortina de lino, que, como ya vimos, habla de la santificación. El siervo de Dios testimonia al mundo sobre esta salvación. La cortina que estaba sobre las bases de bronce y que representa la justicia de Dios con detalles de plata, y estos detalles arremeten proféticamente a la redención por la sangre del Señor Jesús. Vamos a proseguir ahora mostrando la puerta del atrio exterior o la puerta del patio, cuya descripción está en Éxodo capítulo 27, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Vamos a ver ahora una figura ilustrativa de la puerta del atrio y sus 4 columnas. Como aquí está el tabernáculo, toda esta puerta de aquí y todas estas cortinas. Los postes, la entrada. Y muestra exactamente toda esta belleza profética de Jesús en el Antiguo Testamento, la revelación. Exactamente. Veremos bien que la puerta que daba acceso al patio, al atrio, era amplia. Aquella puerta apuntaba ¿a qué? ¿Por qué era tan amplia? Apuntaba proféticamente al Señor Jesús. Lo que observen, por la razón, Jesús es la puerta, pero Jesús es la puerta, no es una puerta estrecha. Pero por la revelación vemos que esta puerta amplia del tabernáculo habla de la salvación universal. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Jesús está revelándose, se está presentado como Salvador. Su invitación es amplia. Es amplia. Y la palabra dice lo siguiente: venid a mí, no pocos, no algunos. Venid a mí todos, los que están cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Tú estás cansado, tú estás oprimido, estás triste, hay un peso en tu corazón, tú estás sin esperanza. La invitación es para todos. El amor de Dios alcanza a todos. La puerta era amplia porque todos aquellos que quisiesen confesar y recibir la bendición de Dios podrían pasar por ella. Glorias a Dios. Observamos también que las 4 columnas de la puerta del atrio exterior traen una indicación profética notable, en una representación de los 4 evangelios que muchos siglos después serían y fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De la misma forma, es notable ver los aspectos proféticos en relación al Señor Jesús de los 4 principales colores de la cubierta que estaban en la puerta del patio: azul, púrpura, carmesí y el lino, el blanco, como está aquí en el cuadro. El color púrpura apuntaba proféticamente a la realeza, apuntando hacia el evangelio de Mateo, porque Mateo inicia su evangelio, preste mucha atención, describiendo la genealogía
del Señor Jesús y presentando al Señor Jesús como rey, con la garantía del trono que es para el Señor Jesús asegurado en el primer versículo de Mateo, capítulo 1, versículo 1, diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David Sergio, el mayor rey de Israel. Es verdad. Rey era el que era de descendencia real, y Jesús es mostrado por Mateo exactamente como de linaje real. El carmesí, que habla del sacrificio, que es muy presentado por Marcos en su evangelio. Nos habla de la sangre y de la expiación en la cruz del Calvario. Esta cortina carmesí proféticamente apunta, como ya mencioné, al evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como siervo que vino para sufrir y ser muerto. Esta cortina carmesí habla del Señor Jesús, que murió solo una vez por todos. Era un hombre, y como hombre, su santidad fue puesta a prueba. Adán, el primer hombre, cuando fue puesto a prueba, cayó. El Señor Jesús no. El segundo Adán fue enfrentado en todas las cosas, pero venció. El lino torcido, apunta hacia la santidad. Y en la presentación de Jesús por Lucas, que era médico, sin duda es la más detallada. En ella el evangelista Lucas narra los detalles importantes de la vida de Jesús como hombre. Como esta cortina de lino habla del Señor Jesús como hombre perfecto. Finalmente, el azul, que representa la divinidad. El manto que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento vestía era azul, debido al carácter y al servicio del Señor Jesús, que vino del cielo y volvió hacia allá. Refiriendo al Evangelio de Juan, Juan inicia su Evangelio presentando al Señor Jesús como Dios. Juan no presenta la genealogía de Jesús, porque Jesús es del cielo y es de Dios, como está registrado en Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Entonces, amados, todo en el tabernáculo era de gran valor y de mucha belleza. Todo era profético, refiriéndose al Señor Jesús y trayéndonos diversas otras revelaciones de Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. El tabernáculo, sus utensilios y la ceremonia allí registrada apuntaban a muchos aspectos proféticos del Señor Jesús y de la gran salvación que Él concede a todos aquellos que en Él creen. En Jesús, la iglesia fiel encuentra todas las bendiciones espirituales. El Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. Amén. En el próximo programa daremos continuidad a este tema: Jesús en el Antiguo Testamento, a través de las características proféticas del tabernáculo, ya que hay una riqueza inagotable en este tema, en el Arca de la Alianza, en el altar del holocausto y en los cabezales de oro. Hay una interacción entre el segmento de Lecciones de Manaim y la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasil, por nuestro canal de YouTube. Continúe con nosotros participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que darán secuencia al programa.
Está apareciendo una vez más en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR e inmediatamente serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. Tu sugerencia, tu pregunta es importante para nosotros. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Qué profundidad maravillosa de las revelaciones que el Espíritu Santo nos trae, salidas de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a hablar con los niños intermedios y adolescentes. Hoy, en el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína nos mostrará más participaciones enviadas y enseñará a tocar de forma facilitada el loor Ven para el medio, con la flauta dulce. Tome su instrumento y vamos a aprender. Saludo a todos y en especial a los niños intermedios y adolescentes. Con la paz del Señor Jesús. Estamos muy felices en ver las participaciones de los padres estimulando a los niños en el aprendizaje de los instrumentos. Los grupos de accesibilidad están cada vez más participativos y esto es una alegría para nosotros. Estamos todos juntos, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en adoración al nombre del Señor. Vamos a ver a los participantes de hoy. Mel Araújo, de la iglesia de barrio de Vista Alegre, Salvador Bahía. Moisés, de 3 años, y Caleb, de 4 años. Villa Bella, Espíritu Santo. Felipe Méndez, de 8 años, tocando el ukulele. Janaúba, Minas Gerais. Gabriel y Sara, de 4 años, de Bella Vista, Cacoal, Rondoña. Estos son los hermanos Esther, de 8 años, y Emanuel, de 12 años, de Barreiras, Bahía. Caleb y Almeida López de Souza, de 8 años, Volta Redonda, Río de Janeiro. João Fernando Cartajo, de Portugal. Hoy nuestra clase va a estar más dirigida a los flautistas. Nosotros vamos a aprender de forma facilitada la introducción del loor Ven para el medio. Nosotros ya aprendimos todas las notas naturales. Vamos a recordar. Nota do, re, mi, fa, con la mano derecha. Y sol, la, si, do agudo y re agudo. Recordando que el agujero de A3 va a estar abierto. Pero para que toquemos este loor, vamos a aprender 2 notas nuevas. Do sostenido y fa sostenido. Vamos a ver. La nota do sostenido, nosotros vamos a tapar todos los agujeros de la mano izquierda cerrados y de la derecha también, excepto que en la parte de abajo vamos a dejar un agujero abierto. Do natural, do sostenido. Vamos a ver en la flauta. Do natural, do sostenido. Ahora vamos a escuchar. Ahora vamos a aprender la posición de la fa sostenido. Vamos a mantener la mano izquierda todos los agujeros cerrados y vamos a dejar el cuarto agujero abierto y los 2 agujeros últimos de abajo. Fa natural, fa sostenido. Vamos a ver en la flauta. Esta es la fa natural.
Y esta es la nota fa sostenida. Vamos a escuchar. Vamos a conocer la partitura. Es la misma que usamos para aprender el OR en instrumentos que tienen teclado. Solo hemos retirado las digitaciones. El tono va a ser el mismo, es sol mayor. Vamos a leer las notas. Mi, fa, mi, do, sol, sol, la, si, la, sol, mi, do, mi, la, si, re, re. Ahora, esta primera vez vamos a tocar bien despacio. 1, 2, 3, 4. Pero sabemos que para tocar junto con el OR, el ritmo va a ser más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Continúen practicando, amén. En la próxima clase, nosotros vamos a aprender este LOR en 2 instrumentos de percusión. La sonaja y la pandereta. Ahora te invito a agarrar tu instrumento para tocar y cantar junto con nosotros este LOR. Ven para el medio. A todos la paz del Señor Jesús. Jesús es la puerta. Hoy vimos en el cuadro Lecciones del Manaim que cada elemento del tabernáculo tiene un significado profético. La profesora Andrea Canal va a traer hoy para los niños, intermedios y adolescentes una enseñanza sobre la puerta del tabernáculo, como ella representa proféticamente al Señor Jesús. Saludamos a los niños, intermedios y adolescentes y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. El tema de nuestra clase es Jesús es la puerta y nosotros vamos a leer el texto base para esta clase que en nuestras Biblias está en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 16, la primera parte. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Queridos, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, el tabernáculo fue el lugar escogido por Dios para su morada. Dios quería habitar en medio de su pueblo, y por eso Dios ordenó que las casas, que eran unas carpas, fuesen armadas alrededor del tabernáculo.
Dios derramaría muchas bendiciones sobre su pueblo a lo largo de toda la trayectoria en el desierto, y la mayor de ellas era revelar a Jesús. Ese es el motivo por el cual Jesús está representado en todo el tabernáculo. En esta imagen, ella nos muestra el tabernáculo. Todo el material que nosotros vemos apunta al Señor Jesús. Y como se trataba de una caminata en medio del desierto rumbo a la tierra prometida por Dios, todo el tabernáculo se desarmaba fácilmente. Nosotros también estamos de paso por aquí, pues el reino de Jesús no es de este mundo. Nosotros estamos caminando rumbo a la Canaán celestial, a la eternidad con Dios. Todo el tabernáculo estaba cercado por un cortinaje de lino torcido y había una única puerta de entrada para acceso al patio y al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Y Jesús habló sobre la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, quien entra por mí será salvo. Es una enseñanza maravillosa para nosotros. Jesús es la única puerta de acceso a la presencia de Dios Padre, a la morada de Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro único Salvador. ¿Y para qué sirve una puerta? La puerta sirve para pasar de un ambiente a otro. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos saca de la muerte eterna a la vida eterna. Cuando nosotros pasamos por la puerta que es Jesús, encontramos paz para nuestro corazón. Encontramos el abrigo seguro y lo que es mejor, encontramos salvación, vida eterna. Aquella puerta del tabernáculo era una cortina de lino torcido blanco que representaba la santidad del Señor Jesús. Y sobre ese lino realzaba un bordado lindísimo en azul, púrpura y carmesí, demostrando el amor, la realeza y el poder de la sangre de Jesús. Aquel bordado así tan lindo era una invitación para poder entrar por esa puerta y tener acceso al lugar del holocausto y recibir el perdón de Dios. La puerta no era ni de madera ni de metal como nosotros conocemos, era de tejido, era muy fácil entrar por ella. No necesitan hacer esfuerzo alguno para entrar. Aunque un niño pequeño, él podía entrar, que era solo una cortina. La salvación de Jesús es así. Ella es para todos. Ella no es pesada, no es difícil. Todos y cualquier persona pueden tener acceso al Salvador. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos dio de gracia esa salvación. Dios nos amó tanto que Él nos dio a su único Hijo para que todas las personas que en Él crean no perezcan, no mueran, mas tengan vida eterna. Y aquella puerta allá en el tabernáculo, ella era bien alta. Tenía aproximadamente 2 metros con 30 centímetros, de modo de que quien estaba afuera no conseguía ver lo que estaba dentro. No tenía ni idea del sacrificio, del altar del holocausto, de lavar las manos. No tenía acceso a la belleza de los muebles. Quien está fuera de la presencia del Señor no consigue ver, no consigue saber cómo es maravilloso el Señor Jesús, cómo es su cuidado, su dulce voz hablando a nuestro corazón. Jesús es quien perdonó nuestros pecados, curó nuestras heridas y enjugó nuestras lágrimas. Tú ya entraste por esa puerta de la salvación que es Jesús. Solo hay 2 posibilidades. O tú entras por la puerta o te quedas afuera. Y la invitación para ti hoy es: entra por la puerta de la salvación que es Jesús. Jesús quiere darte hoy mismo una nueva vida. Jesús quiere darte salvación, una vida eterna. La paz del Señor Jesús. Vem mais pertinho,
Usted fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Todavía no tuvo una experiencia real con Dios? Yo quiero alertarte que conocer a Dios es mucho más que conocer teología, filosofía o la historia de la Biblia. Es tener una experiencia real con Él. Si usted necesita de una oración o de asistencia, llame a cualquier hora del día o de la noche en el Brasil al número 0800-707-3076. Es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Yo quiero recordar que ya volvimos a nuestras actividades presenciales en nuestras iglesias. Ya estamos teniendo cultos, siempre cuidando con las orientaciones de las autoridades de salud. Los cultos son los sábados y domingos a las 7 de la noche, los miércoles y jueves a las 19:30, pero continuaremos transmitiendo los cultos nuevos todos los días a las 8 de la noche a través del canal de YouTube. Y el próximo sábado, el día 26 de septiembre, será realizado un seminario 100% online dirigido para las señoras. Usted puede inscribirse y para su iglesia o a través del site de la Iglesia Cristiana Maranata. Ahí está la dirección, iglesiacristianamaranata.org.br/seminario. Y usted puede también seguirnos por el Instagram y por el Facebook. Y también acceda a la página de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellas y reciba mucho más y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. En la aplicación de Radio Manaim, escucha la radio 24 horas al día, al vivo, y puede escuchar y compartir podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordarle que todos los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, por el YouTube, usted puede participar de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.